Bueno, agradecerle primero que todo su asistencia. Disculparme por no estar en otro lugar, pero estoy justo llegando a Iquique para actividades de participación, así que estoy justo en el aeropuerto, mis disculpas por eso. Bueno, desde la mesa hemos estado conversando que era necesario tener esta reunión donde hiciéramos el balance de la jornada, y que se me ve más luz, ahí sí, de la jornada de esta semana, que para todos y para todos no es novedad, que ha sido muy, muy intensa. Entonces, al tiempo que vamos, al paso que vamos, y dadas las dificultades de tiempo que tenemos, que bien son sabidas por todos y todas, más las conversaciones que hemos tenido con la mesa, más lo que hemos visto en la prensa de distintos colectivos, dando su feedback acerca de esta semana, consideramos que era muy, muy prudente, muy bueno poder reunirnos a conversar y ver, primero contarles el contexto en el que estamos en términos del tiempo y de cómo está planificada el cronograma. Y segundo también, ver algunos aspectos que pudiésemos implementar de mejoras a cómo estamos trabajando, básicamente eso. Entonces, para eso he pedido dos ayudas. La primera es al vicepresidente Gaspar, que nos dé un contexto de los tiempos que nos quedan y cómo estamos trabajando, cuántas semanas nos quedan, cuántos plenos nos quedan, cuántos informes nos quedan. Y también al señor secretario Rodrigo Bermúdez para que nos cuente algunas conversaciones que hemos tenido respecto a qué cosas pudiésemos técnicas mirar o conversar. Así que voy a dejar palabra al vicepresidente Gaspar Domínguez para que nos pueda dar feedback respecto a este análisis de los tiempos. Gracias, presidenta. Lo primero que queríamos contarle a todos es que en esta imagen que se ve aquí, tenemos las semanas que vienen desde el 21, ¿no es cierto?, en adelante, y cada semana tiene, en el mejor de los casos, 4 plenos, y en total harían 32 plenos. En realidad sabemos que es un poco menos, ¿cierto?, porque hay algunos plenos que no vamos a hacer, pero eso sería, digamos, en el máximo de los plazos. Los informes por comisión son los que se señalan aquí abajo, en total son 32 informes, y básicamente lo que esto significa, en términos gruesos, es que si seguimos usando 2 plenos por un informe, no llegamos. Esa es la principal como reflexión que hay que hacer. Entonces, todos los sectores y los colectivos tenemos que buscar alguna manera de reordenar la discusión, y yo creo que lo he hablado con la mayoría de los que están en esta suma, al menos una vez, que tenemos que rediseñar la forma en que hacemos el debate. Uno, por la prolongación que tiene, y dos, porque no llegamos, así como estamos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, necesitamos, para efecto de poder ordenarnos bien, y para eso tuvimos una reunión con todas las coordinaciones el día lunes, que estos son todos los plenos que tenemos en adelante. Entonces, por ejemplo, el pleno de 1 de marzo, para poder presentar en este pleno un informe, el informe debe ser entregado el 22 de febrero. Para el pleno del 2 de marzo, el 23 de febrero. Para el 3 de marzo, el 24. Entonces, cada uno de los colectivos, en el transcurso de esta semana, el día lunes, va a poder de alguna manera asegurarse, podríamos decir, con uno de los plenos que viene, para efecto de que pueda alcanzar. Así que básicamente la principal elemento que queríamos transmitirle es que vamos en el transcurso de la semana que viene, vamos a poder determinar qué pleno le va a corresponder a cada informe. Le vamos a pedir a las coordinaciones que establezcan con anticipación en qué fecha podrían estar entregando sus informes, de manera que podamos tener una carta Gantt según los plazos establecidos en el cronograma y saber con anticipación en qué fecha hay que entregar cada informe y qué pleno va a ser para discutir cada informe. Y eso depende de las coordinaciones, y hay algunos aspectos que tenemos que arreglar entre nosotros. Primero, que en esta reunión puedan salir algunas propuestas e ideas de cómo ordenar el debate, en términos de tiempo, uso de la palabra, cómo lo podemos organizar para que sea más eficiente. Y segundo, también hacer el llamado a que los propios colectivos puedan tener estas discusiones adentro, si es que eventualmente vale la pena hacer alguna modificación reglamentaria o interpretar de alguna manera distinta el reglamento para efectos de poder lograr los tiempos y organizarnos. Pero en términos generales, y con esto termino, lo que es necesario es que un pleno se ocupe para discutir un informe, más allá de cómo se distribuye el espacio dentro de cada pleno o dentro de cada informe. Eso parece ser un requisito necesario para llegar a hacer la tarea, que un pleno sea en un informe. Y la idea de esta reunión entonces es poder conversar qué alternativas hay. Esto lo he conversado yo latamente con Rodrigo Bermúdez, algunas veces con John Smoke y también con la presidenta. Así que ese sería el contexto general. Presi.
Muchas gracias, vicepresidente. Como ven, queremos nuevamente traspasar ese sentido de urgencia de los tiempos y también aprovechar las distintas miradas para tener feedback y propuestas de soluciones. Entendido que igual se ha estado conversando, por lo que vemos los distintos colectivos, esta necesidad de buscar consensos y salida a este problema que tenemos, que es un problema que nos afecta gravemente y que tiene que ver con los tiempos y los plazos y las dinámicas que aprobamos también previamente. Así que vamos a pedir al señor secretario Rodrigo Bermúdez que nos pueda contar parte de estas conversaciones técnicas que hemos ido teniendo a lo largo de la semana. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Primero, entregar un primer dato de contexto, por si no lo manejaban. Nosotros hemos estado con Secretaría Técnica y junto con los secretarios de cada comisión revisitando y verificando cuál es la carga de trabajo de cada una. Lo que les puedo señalar que del total de iniciativas ingresadas, cerca del 35% lo tiene la Comisión de Derechos Fundamentales y el 7% aproximadamente lo tiene la Comisión de Forma de Estado, la comisión número 3. Eso es solo, y en el resto del rango se encuentran las otras 5 comisiones. En algunas con un 15, un 12 y va variando sus porcentajes de carga de trabajo. Cuando hablamos del 35% de las iniciativas que están en derechos fundamentales, estamos hablando de cerca de 490. Puede haber ciertos diferenciales en cómo se hace la suma por la forma de distribución de algunas cosas que se han devuelto, etc. Por lo tanto, eso es como primer dato. En cuanto a lo que se ha estado conversando con la presidenta y que se nos ha solicitado como Secretaría Técnica de cómo hacer más eficiente el trabajo por parte del Pleno para poder alcanzar a cumplir con los plazos, más allá de que se pueden hacer ciertos ajustes al cronograma, sobre todo en la etapa de armonización. Hay ciertas cuestiones prácticas que se podrían ir haciendo para ir haciendo un mejor uso del tiempo. Lo primero, por ejemplo, es que establecer que los días sábados sean días hábiles para efecto del envío de informes y el cómputo de los plazos que se tienen que dar antes del envío de estos informes para poder ser discutidos por el Pleno. Nosotros en este momento tenemos reglas que los días hábiles son de lunes a viernes, por lo tanto, cualquier informe que se entregue un día jueves o viernes, el plazo se termina cumpliendo el lunes o martes de la semana siguiente. Si agregamos el sábado, ganamos un día. Y eso hace una diferencia importante. Estamos pasando de 4 días, o sea, pasamos que puede ir haciendo el trabajo mucho más eficiente. Hay algo que la presidenta también enunció y que también lo hizo el vicepresidente Gaspar Domínguez respecto de la discusión y votación en el Pleno. En este momento el mecanismo que tenemos es que se da una discusión en general con votación separada y luego en otra sesión tiene que darse la discusión en particular. Una alternativa que se podría barajar en este sentido para hacer más eficiente el uso del tiempo sin disgregar la discusión es modificar esto y establecer primero que la discusión y votación, tanto en general como particular, sea en una misma sesión, pero la votación en general sea una votación de las propuestas normativas como un bloque de cada informe, y de ahí pasar, si es que esta votación es favorable, pasar a la discusión y votación en particular, con indicaciones, con votación separada, etcétera, o sea, siguiendo la misma lógica de lo que vimos el día jueves y ayer viernes, con los informes de la Comisión 3 y 6. Quizás para mejorar el debate, y eso es una cuestión que se tiene que revisar por parte de la convención, de los convencionales, es la posibilidad de no solamente renovar en el Pleno indicaciones que hayan sido rechazadas, sino que eventualmente presentar nuevas indicaciones. Es decir, que la discusión, para enriquecer la discusión en el Pleno, comprimir estos 2 momentos, que sea de discusión y votación en general, permitir la presentación de nuevas indicaciones en esa instancia para ir mejorando la discusión. ¿Qué es lo que permite esto? Permite primero de que solamente se van a devolver, permite primero que la devolución en general de informes sea por bloque, y segundo, en el caso de devolución de
de normas que hayan sido rechazadas en particular va a ser ya con indicaciones presentadas, independiente de que se puedan presentar nuevas indicaciones a esa instancia. Por lo tanto, permite que el trabajo de las comisiones sea bastante más eficiente. Además de reducir la cantidad de tiempo necesario para eso y los tiempos necesarios en que se tiene que dar entre la discusión en general y la discusión en particular. Lo otro es que, relacionado con esto, en este momento, cuando se da la discusión en particular, luego vienen aquellas normas que son rechazadas, pero que tienen más de la mayoría simple, vuelven a comisión para nuevamente ser discutidas. Se dice que las comisiones tienen que discutirlo de inmediato. O sea, tienen que discutirlo la fórmula que utiliza es como en el más breve plazo posible. Por lo tanto, hoy día tenemos que la comisión 6 y 3, por una parte, están discutiendo su segundo bloque o tercer bloque, dependiendo del estado en que esté. Además, tienen que discutir nuevamente aquello que se rechazó en general el día martes o miércoles. Y además tienen que fijar fecha y tienen que fijar un momento para discutir aquellas normas que se rechazaron en particular el día jueves y viernes. Pues bien, yo creo que una propuesta que podría ayudar a mejorar el trabajo es que posponer esa discusión de aquellas normas que han sido desechadas en general o que no han sido aprobadas, perdón, en particular, y trasladarlo hacia el final de la discusión. Nosotros tenemos, dentro del cronograma está lo que se denomina como pleno de votación de normas rezagadas, y que perfectamente permitirían o habilitarían a que las comisiones siguieran avanzando con su discusión y que postergaran todas estas normas que les han sido devueltas, sobre todo las en particular, hacia el final de su trabajo y que se pueda centrar ahí esa discusión y no en este momento y no tener a las comisiones teniendo que programar 3 sesiones para 3 cosas distintas, sino que permitir un avance progresivo. Y lo mismo, también permitir que las comisiones puedan ir agrupando todas estas normas que han sido rechazadas en particular para que las emitan en un solo informe. O sea, ellos acumulan y luego remiten las nuevas propuestas de una sola vez y que no vaya siendo un goteo, porque eso va a hacer mucho más lento el trabajo de las comisiones y que se van a tener que ir desenfocando y el proceso va a ser más lento finalmente. Esas son las propuestas que nosotros hemos visto, independiente de que puedan haber otras que se puedan agregar y además de otros ajustes que se deban hacer al cronograma para poder dar más tiempo al trabajo tanto de comisiones como a las sesiones de pleno. Eso por mi parte, Presidenta. Gracias, Muchas Rodrigo. gracias, señor secretario. Si me caigo, estimado vicepresidente, me reemplaza, por favor, en la moderación. Gracias. Bueno, gracias, señor Bermúdez, también por el tiempo y el trabajo en revisar y mirar 1000 veces todo esto. Y vamos a dar palabras porque la idea queremos ampliar esta conversación y escucharnos lo que más podamos en el tiempo. Tiene palabra señor Rodrigo Álvarez. Muchas gracias, Presidenta. Hola a todos. Había tenido la oportunidad de saludar a muchos al comienzo, ahora aprovecho de saludar a todos. Yo solo unos comentarios y agradeciendo el esfuerzo que han hecho Gaspar, Rodrigo y la Presidenta. Mi primer comentario es hay que tener mucho cuidado en este análisis porque sabíamos que muchas de estas cosas iban a ocurrir y así se diseñó en el reglamento en el sentido de ciertos pasos. O sea, algunos de estos topes, me refiero, sabíamos de algunos de estos topes y las vueltas, etcétera, fueron diseñados y estudiados y pensados así. De hecho, hay varios que yo me puse y fueron finalmente resueltos de una forma. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno toca el reglamento porque a veces una pieza o mover una pieza te produce otras complicaciones que no están vistas. Segundo, también hay que tener mucho cuidado cuando ya empezó el proceso. O sea, yo trataría de evitar al máximo hacer muchos cambios cuando ya has tenido votaciones de informes y cuando ya iniciaste el proceso de una forma. Tercero, sin prejuicio de ello, tal como le manifesté a Gaspar, nosotros al menos los 3 colectivos que trabajamos juntos, que somos 21, estamos disponibles a hacer análisis, pero creo que es imprescindible a esta altura cualquier idea que sea por escrito para poder conversar con los propios colectivos y los propios grupos. Me parece, esta es la segunda reunión que agradezco mucho a la Presidenta, y se lo dije personalmente, pero si hay alguna idea especial, yo creo que hay que llevarla al texto para que nos permita conversarla.
yo al menos desde ya digo que me parece bien trabajar los sábados, no tengo ningún problema y por tanto, eh, si eso pasa a ser hábil, no tengo ningún problema. No tenemos problema en general para que se votara el informe en general sin poder dividirlo, que otras las ideas que me manifestó Gaspar también. Pero lo que sí insistimos es que hay dos cosas que no pueden transarse. Una es que haya debate en ambas instancias, tanto en la general como en la particular. Son de distintas naturalezas, pero son muy importantes, no solamente para el debate, sino que también para la historia del proceso constituyente. Por lo tanto, necesitamos que haya debate en ambas instancias. Tercero, yo creo que hay otras instancias que no sé por qué no se han estudiado, porque lo que habitualmente me aluden es a una comisión que tendría el 33% de la carga de trabajo. Y yo no sé por qué nadie ha pensado entonces aplicar el artículo 75 del reglamento y pedirle a esa coordinación que lo haga, que fue diseñado precisamente para ese tipo de cosas, que era la posibilidad en ciertas materias específicas de subdividirse, de tener una subcomisión. Entonces, yo creo que es mucho más ágil, si hay algún problema con esa comisión específica, recurrir a esos caminos que recurrir a los caminos de transformaciones reglamentarias más extensas. Y lo único que siento totalmente en discrepancia es que no podemos, no estoy dispuesto, no creo que sea lo correcto en un proceso constitucional, usar ese pleno de normas rezagadas. Ese pleno de normas rezagadas fue hecho para algo totalmente distinto, que era precisamente cuando nos diéramos cuenta que se nos estaba quedando algo rezagado. Pero posponer en un par de meses la discusión en particular que está fresquita, creo que estamos sencillamente enredando más el tema. O sea, que las comisiones ahora tengan que organizarse rápidamente y sacar los informes de respuesta de la materia que está, me parece mucho más lógico que esperar un pleno que fue desarrollado de otra forma. Estimada Presidenta, estimado Gaspar, nosotros al menos estamos disponibles, pero tenemos que leer, tenemos que ver lo que es, tenemos que analizarlo, y por lo tanto lo que sí sugiero es que si hay alguna idea de la mesa, que sea finalmente por escrito para que podamos masticarla adecuadamente en cada colectivo. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Tiene palabra el señor Eduardo Castillo, luego Alondra Carrillo. Gracias, Presidenta. Convencional nomás. Sí, creo que es muy buena esta instancia y esta convocatoria porque esta semana fue de bastante aprendizaje para todas y todos, ¿no? En algunas cosas estoy de acuerdo con Rodrigo Álvarez y en otras no tanto. Pero para ir ya al grano, creo que no se puede inhibir el debate. Sin embargo, la experiencia de esta semana es que no hubo mucha diferencia entre el debate en general y el debate en particular, salvo excepciones, ¿no? Entonces, ahí son dos las alternativas. Uno, decir, hagamos un solo debate. El convencional Álvarez ya manifestó su opinión de que debieran respetarse los dos debates. Entonces, si es así, lo que tenemos que hacer es ordenarnos, y aquí sí que entra una tarea importante de nuestros colectivos, ordenarnos en el debate, ¿no? Que el debate en general sea realmente en general y en particular vayamos a las normas precisas. Yo creo que la mesa ayer hizo muy bien en advertirnos un par de veces, más de un par de veces quizás, en que nos refiriéramos específicamente a la norma sobre la cual estábamos haciendo uso de la palabra, ¿no? Así que yo creo que si se hacen los dos debates, tenemos que ordenarnos, ¿no? En segundo lugar, el tema también de el tiempo que estamos ocupando, ¿no? No hemos estado dando casi, bueno, más de mediodía en los debates, en ambos debates. No estoy por acortar esos tiempos por el solo hecho de los minutos que nos tomamos, digamos, no de las horas que nos tomamos, sino que sencillamente que sean lo más productivos posibles. Y ahí quizás también nosotros los colectivos, y esto lo dejo abierto a consideración, poder designar o antes anunciar, más que designar, anunciar convencionales que van a hacer uso de la palabra, por lo tanto, eso nos podría ordenar un poco más, digamos, ¿no? Y eso yo sé que puede ir en contra del derecho de cada convencional de hacer uso de la palabra cuando estime, dentro de los marcos de un pleno, pero creo que los colectivos podemos hacer algún esfuerzo
en ese sentido, esta cosa de los 3 minutos, pero después viene la sesión de minutos, en fin, se van prolongando. Yo dejaría hasta ahí ese par de observaciones, y estoy de acuerdo en que tenemos que usar el tiempo al máximo. Los días sábados, si hay que usarlos, se usarán, y si hay que hacer una modificación reglamentaria, yo lo que pediría es que hubiese quizás una propuesta sobre la cual trabajáramos, ¿no? Porque modificar una letra, una palabra en un artículo puede traer consecuencias en otros. Está aquí un mecanismo muy fino, de tal manera que creo que hay que trabajar sobre propuestas concretas, y sí tenemos la voluntad como colectivo de hacer todas las enmiendas y modificaciones al reglamento que sean necesarias para llegar en tiempo a la meta. Gracias. Muchas gracias, constituyente. Damos palabra a la convencional Alondra Carrillo. Gracias, presidenta. También agradecer la instancia luego de una semana ya en la que hemos iniciado el proceso de deliberación y votación en general y particular, porque nos permite con ese acervo poder imaginar de manera mucho más concreta el impacto que puede tener las modificaciones que podemos hacer a la forma de deliberación y votación. Antes de partir con las posiciones de movimientos sociales constituyentes, me gustaría plantear que sería importante que esta convocatoria al espacio de conversación entre colectivos y la mesa también pudiese hacerse extensiva a los escaños reservados de pueblos originarios. Entiendo que ellos no son parte de un colectivo, pero de todas maneras sabemos que la estructuración por colectivos simplifica la tarea, pero sería importante que fueran parte de estas conversaciones también. Respecto de lo que se ha planteado acá, la propuesta de Rodrigo Bermúdez, pero también los comentarios que se han presentado. Por nuestra parte, la idea de poder reunir la deliberación en particular y en general en una única instancia de deliberación nos parece correcta. Lo cierto es que un llamado a ordenarnos puede tener poco efecto práctico. Lo mostró también las intervenciones de la Secretaría, de la mesa, porque no depende de lo que digamos, ¿no? Sino que depende de cómo está configurada la instancia, y lo cierto es que la instancia está configurada para que las personas puedan intervenir durante un tiempo determinado, pero no existen las facultades para interrumpir a alguien que no está deliberando en particular, o que se está yendo del foco, etc. Eso es muy difícil. De modo que reunir ambas en una única instancia puede permitir que sean los colectivos, en función de los énfasis que les interese plantear, los que puedan distribuir el uso de la palabra para referirse tanto al sentido general de lo presentado en los informes, como también a articulados en particular que les interese debatir y someter a discusión. Porque la discusión en particular tampoco es de cada artículo, ¿no? No hay ninguna forma de organización de la instancia que especifique que nos tenemos que referir a todos y cada uno de los artículos. Entonces, ¿qué es lo particular? Lo que los colectivos, tomando la palabra, determinan qué es lo particular a lo que quieren referirse. Por lo tanto, reunir ambas en una única instancia nos parece bien, nos parece correcto. Y con eso entendemos, ahorraríamos una cantidad de plenos muy importante, porque tenemos dividido el debate en 2 jornadas y se reuniría en una única jornada. Nuestra posición es que nos parece adecuado dar un paso directo a la votación. En particular, sabemos que esto supone una modificación reglamentaria, pero estamos con la voluntad manifestada para poder participar de ello, y que esta votación en particular pueda permitir que cuando las normas no son aprobadas puedan retornar una vez a la comisión y tener una segunda oportunidad todas ellas. El oficio presentado por la mesa plantea que las normas en su primera votación en particular, e incluso luego de haber sido aprobadas por 2/3 en general, se pueden extinguir si no alcanzan la mayoría simple de los votos. Y lo cierto es que eso ha hecho que el proceso de votación sea muy engorroso, porque los colectivos no pueden votar necesariamente lo que quieren votar, sino que deben votar de una determinada manera para asegurarse de que la norma retorna a la comisión. Y eso distorsiona el ánimo del voto. Esa es una propuesta también para que podamos atenderlo y modificarlo. Tenemos acuerdo
con lo que se propone de presentar nuevas indicaciones con un número determinado de firmas. Creemos que eso puede ser muy positivo para la discusión, para destrabar algunas cosas. La posibilidad de que la comisión decida si toma las normas que han retornado en particular y abre un debate inmediato o la posterga, yo creo que es una flexibilización muy interesante de la discusión, porque en algunos casos no podrá ser, ¿no? Si a nosotros nos rebotan normas en particular en la Comisión de Sistema Político, difícilmente podemos decir, bueno, vemos el Congreso al final, ¿no? Pero quizás sí puede ocurrir en otras comisiones donde no hay necesariamente una relación sistemática tan estricta entre los articulados que se aprueban, por lo que podríamos dejar abierta esa puerta. Y respecto de... no, esos eran los puntos a los que quería referirme. Finalmente, sobre esta posibilidad, yo creo que somos los colectivos los que tenemos que recoger el guante de lo que nos ha planteado la mesa. Las modificaciones reglamentarias tienen que presentarse con 1/3 de firmas de las y los convencionales, y por lo tanto creo que la responsabilidad de poder explorar en detalle estas posibles modificaciones reglamentarias, tomando el examen y el diagnóstico que hace la mesa, me parece correcta. Es decir, es nuestra responsabilidad y la mesa nos entrega las herramientas para poder plantear una propuesta alineada con lo que ha sido esta primera puesta en práctica del reglamento. Muchas gracias, Alondra. Bueno, también comentarle brevemente que tenemos en la mesa considerado hacer este espacio frecuentemente de conversación y diálogo, y también yo misma avisé a Félix que había esta reunión ayer personalmente para que se integraran, porque era abierto a todos los espacios. Tiene palabra el constituyente Martina Rao, luego Maximiliano Hurtado, luego Eric Chingo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un par de puntos respecto a lo que estábamos hablando. Lo primero sobre el debate. Es muy complejo desde mi punto de vista reducir los tiempos del debate, porque el debate busca dos cosas. Uno, efectivamente, lograr persuadir y lograr acuerdos, ¿no es cierto? Pero en segundo término también busca dejar registros, sobre todo para ciertos sectores que posiblemente la mayoría de las normas no van a representar sus pensamientos, y por eso es importante ir dejando registro. Entonces, cualquier cosa que reduzca el tiempo de debate es complejo y claramente habría que evitarlo. Sobre la modificación reglamentaria, claramente, si es que se pretende avanzar en eso, sería bueno tener algo más formal por escrito, pero también ser muy conscientes que se invirtió muchísimo tiempo en tener un reglamento, y por tanto, a esta altura, abrir un debate reglamentario puede ser no solamente complejo por el hecho en sí, sino que también porque ya empezó el partido, y cambiar las reglas del juego, de hecho, cuando ya se han votado y aprobado normas en particular, claramente sería una cuestión bastante compleja, porque tendríamos normas aprobadas con diferentes reglamentos y podría efectivamente irse enredando. Entonces hay que tener cuidado que lo que se plantea en cuanto a modificación de reglamento sea algo acotado, sea algo bastante bien diseñado. Y una cosa ya bastante menor, la opción de que las sesiones de pleno empiecen a las 8 de la mañana, digamos. Ahí también, si multiplicamos, ganamos casi medio día a la semana. Si trabajamos los sábados, ganamos medio día a la semana. Y puede ser una idea bastante práctica, pero que efectivamente nos dé en la suma un par de sesiones de pleno más. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. ¿Convencional Maximiliano Hurtado? Gracias, presidenta. Bueno, yo a partir del diagnóstico del vicepresidente, y además que es un diagnóstico conocido respecto de la necesidad de los tiempos, lo primero que me gustaría decir es que de parte nuestra hay plena disponibilidad para abordar cualquier tipo de medida, como las que se han propuesto acá, para ayudar en la solución. Yo creo que esa disponibilidad es la que estamos llamados también a plantear en esta reunión. Y entrando directamente al tema, yo quería puntualizar un par de cuestiones. Creo que estamos muy de acuerdo en general con que los tiempos de discusión deben acortarse. En ese sentido, también somos partidarios de que la votación en general refleje lo que efectivamente es una votación en general, y que ojalá reevaluemos esta posibilidad de pedir por cada artículo una votación en general, porque en realidad lo que eso hace es desvirtuar efectivamente lo que significa votar en general. Y ojalá podamos también tener un pleno en el que puedan abordarse ambas cuestiones, siendo conscientes de la necesidad, sí, de que
las intervenciones o el debate tiene que estar puntualizado en ambas instancias. Debe haber debate en la discusión en general y también en la discusión en particular. Ahora, nosotros desde un inicio siempre hemos pensado, y lo planteamos en otras oportunidades también, que el uso de la palabra podría también sufrir alguna modificación. Nosotros estamos acá reunidos en los colectivos, efectivamente, entendiendo que hoy no hay gran diferencia en el número de personas que integran cada uno de los colectivos, podría estableciéndose mínimos y máximos, asignarse el uso de la palabra por colectivo en tiempos determinados, y cada colectivo podrá resolver quién hace uso de la palabra, además entendiendo que por cada una de las temáticas hemos trabajado y cada colectivo tiene representantes en cada una de las comisiones, por lo tanto estamos divididos por temáticas de alguna forma. Eso respecto de la discusión. Lo que sí me gustaría abordar es un tema que yo creo que es importante, que planteó el señor Bermúdez respecto de las indicaciones. A nosotros nos parece que el sistema actual de indicaciones está siendo muy poco útil, para ponerlo en esos términos. Las indicaciones, en primer lugar, se reviven muchas veces en textos sobre los que ya no están aprobados, y además rechazadas en la comisión, muy pocas tienen vocación de 2/3, por lo tanto también seríamos partidarios de reevaluar la posibilidad de presentar nuevas indicaciones, por supuesto con esta idea de que tengan vocación de mayoría, y por lo tanto que quizás podamos evaluar la posibilidad de que tengan o que necesiten patrocinios altos para poder presentarse. Y finalmente también creemos que somos partidarios de que los informes de reemplazo puedan unirse. Hay una cuestión que yo creo que es importante, hay cosas difíciles de acordar cuando se ha rechazado un informe en los plazos en los que nos hemos dado para presentar esas indicaciones. Es decir, una vez evacuada la votación en particular, tenemos 3 días para presentar indicaciones y poder solucionar en definitiva, me refiero a redactarlas, a solucionar en definitiva los problemas que todo un pleno ha determinado. Entonces yo creo que ese plazo también hay que reevaluarlo, y la posibilidad de juntar informes de reemplazo para poder discutirlos juntos, así poder flexibilizar los plazos, nos parece que puede ser una buena opción. Muchas gracias, constituyente Maximiliano. Tiene palabra constituyente Edith Silva. Gracias, presidente. Saludos a todos los colectivos, al vicepresidente, y aclarar de que los escaños reservados estamos divididos en 2 grupos por si acaso. Uno, el grupo que son 9, y nosotros estamos articulados con la coordinadora, para que lo puedan entender. Nosotros seguimos siendo escaños reservados, ¿ya? Apreciando que están todos los colectivos presentes acá. Mira, nosotros hemos estado igualmente revisando algunas materias sobre, más que nada, analizando el tiempo del análisis que hicieron con respecto a la cantidad de plenos que tenemos que resolver. Y yo creo que una responsabilidad de todos, más allá de las opiniones que podamos tener, cómo nosotros abordamos el tiempo. Nosotros estuvimos revisando, dándole vuelta, antes de escucharlas a ustedes, de que cuál podría ser una propuesta de poder agilizar o aprovechar los tiempos. No está, o sea, está dentro de nuestra propuesta poder revisar el reglamento y tal vez no meter mano a una modificación, sino a una interpretación. Y de partida estamos abiertos a eso. Lo que sí comparto, lo que dijeron recién algunos convencionales, es importante que de esta conversación nos hicieran llegar la propuesta general para que nosotros lo podamos bajar a los colectivos, pero también tener un plazo de respuesta. O sea, yo creo que esta respuesta no puede pasar del lunes de los colectivos con respecto a lo que se está conversando acá. Nosotros igual analizamos el punto de intervención de los convencionales en el Pleno. Si bien es cierto, estamos de acuerdo que se tiene que dar la oportunidad para poder entregar la posición a los informes generales y a los artículos particulares, pero creemos que hay que buscar una forma de que estos se reduzcan sin entorpecer la democracia de poder expresar lo que se siente.
Incluso mencionábamos revisar los 3 minutos, bajarlo, y que se diera, digamos, una cantidad de minutos para que los colectivos pudieran defender, o en este caso poder abordar alguna materia. Es un tema complejo, pero si los coordinamos, puede que podamos reducir. Ahora, reducir los tiempos también significan aprovechar no solamente de abordar otros plenos, sino que también abordar lo que está pasando en las comisiones. Hay mucho trabajo en eso, se está trabajando de lunes a lunes. Sería para nosotros también de importancia revisar. Y lo otro, ver las votaciones. Creemos que las votaciones se están repitiendo, y ahí yo comparto un poco lo que dice el convencional Castillo, que ya tenemos 2 experiencias de la Comisión 6 y Comisión 3, que podemos generar un análisis cómo ha funcionado lo que venimos conversando, o sea, lo que hemos estado viendo. Si es o no, muchos discursos se repitieron, y creo que ahí también hay que hacer un ajuste con respecto a qué se va también decir o qué se va a abordar. De un principio nosotros estábamos con la idea de reducir a un solo pleno, ya, pero no sé si está el ánimo de reducirlo, para poder, digamos, concentrar en un solo pleno, abordar los informes. Y ese podría ser alargar el día, pero en un día. Los podíamos ahí reducir en la mitad. Pero para eso necesitamos una coordinación bastante buena, y que, insisto, tratar de dar un espacio para el que quiera hablar un poquito más, que sean los colectivos que designan una persona, y que los convencionales de las comisiones puedan mantener los 3 minutos. O sea, cada convencional de cada comisión pueda referirse a los 3 minutos al informe que emanan al pleno, y que los demás convencionales puedan tener, no sé, 1 minuto, 1 minuto y medio. Yo creo que sería importante reducir este tiempo, que tengamos la capacidad de síntesis. Eso por un lado, poder ver la posibilidad de hacerlo, y que también la posibilidad también de que los rechazos solamente sean por el 2/3 para devolver, ver ahí también la votación diferenciada. Así que nos gustaría tener el acta de esta reunión para poder bajarla y tener, yo por lo menos propondría que si vamos a tener una bajada, tener una respuesta de los colectivos de aquí al lunes, verlo este fin de semana y resolver por el tiempo. Así que gracias por el espacio. Muchas gracias, Eric. Por paridad vamos a dar palabra primero a la constituyente Lorena Céspedes, luego a Alvin Saldaña. Gracias, presidenta. Mire, quería comentar algunas de las cosas que ya se han dicho y que creemos que nuestro colectivo estaría de acuerdo. Por un lado, el contar con los sábados como días hábiles, estamos completamente de acuerdo para ganar esos días en estos plazos que hay. Y proponemos una idea, que es cambiar la votación en general de la siguiente manera: una deliberación de 2 o 3 horas con un máximo de 2 minutos cada uno, y una votación única del grupo de artículos, ¿ya? Eso como para la votación en general. Y para la votación en particular, la deliberación de 3 minutos cada persona, con un máximo de 8 horas, como ya es actualmente, y votación en particular, como ha sido hasta ahora, pero si una norma se rechaza con 1/3 de los votos a favor, vuelve a la comisión, no con mayoría. Y por otro lado, incluir indicaciones nuevas con 1/3 de patrocinios para poder incluir estas nuevas indicaciones. Esa es como una propuesta para acortar los tiempos. La puedo dejar escrita también en el chat por si la quieren leer. Pero creemos que es importante el poder hacer acortar los tiempos, porque evidentemente no alcanzamos, y estaríamos muy dispuestos a que si Secretaría o la mesa nos manda una propuesta de este estilo, podamos conversarla con el colectivo y poder resolverlo antes del día, o sea, más tardar el día lunes. Yo también creo que es bastante urgente. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Tiene palabra el convencional Alvin Saldaña.
Gracias, Presidenta. Saludarle a todas, a todos. Por mi parte, puntualizar además de lo que hacía la compañera Alondra Carrillo, que la necesidad de flexibilizar un reglamento, eso ocurre muchísimo en los procesos constitucionales. De hecho, las recomendaciones del PNUD para el proceso chileno, la primera es que el reglamento sea flexible, porque en el caso nuestro no es como el proceso legislativo que podemos demorarnos 10 años en sacar un texto. Nosotros tenemos un plazo acotado, por lo tanto la necesidad de lograr un objetivo, digamos, tiene que adaptarse el reglamento a las necesidades que ya han aparecido claramente luego de esta primera semana. Eso como primer punto. Segundo, nosotros, digamos, no somos partidarios de que la votación en general se mantenga, se mantenga y se vote como un bloque, porque ¿qué pasaría con esto? Que dada la interpretación que se hizo de que la votación en general también requiere 2/3, digamos, un tercio podría bloquear un informe entero. Eso podría pasar. Y al bloquearse un informe entero, hay dos efectos. Primero, la comisión respectiva se queda sin ninguna retroalimentación. No sabe qué puntos son los que están en dificultad, digamos, cuáles son las posiciones de los respectivos colectivos, y genera una segunda parte que para la ciudadanía tampoco sabe exactamente dónde están los nudos. Entonces genera un problema interno de retroalimentación para la comisión y genera un problema de transparencia hacia afuera. Entonces, digamos, en ese sentido sería mucho mejor eliminar la votación en general y derechamente pasar a la votación en particular y hacer una sola deliberación. Respecto a los tiempos, ya quedó demostrado que en la votación en particular se repitieron muchos puntos y al final tampoco se ocupó todo el tiempo. Entonces, efectivamente, lo más apropiado sería reducir a una sola deliberación y debate el conjunto de las normas y hacer la votación derechamente por separado. Y así podría avanzar, porque lo que se vaya votando y aprobando por 2/3 le va fijando además una pauta, una base para continuar el debate dentro de la comisión. Eso, y también estoy de acuerdo en esa misma flexibilidad, la propuesta que nos hace el secretario Bermúdez, de que haya un informe de norma rezagada. Es decir, esa flexibilidad también, que se abra esa posibilidad también facilita el alcanzar el objetivo. Y en cuanto a las indicaciones, también estamos de acuerdo en que haya indicaciones nuevas, que se aumente para impulsar la formación de acuerdos, que se aumente la cantidad de patrocinios para hacer indicaciones y que puedan ser nuevas, justamente porque luego del debate en la comisión puedan surgir nuevas ideas que puedan mejorar y así no tienen que devolverse, sino que antes de votarse por primera o segunda vez en el Pleno puedan alcanzarse esos acuerdos. Y en ese mismo sentido, también pedir los mismos requisitos para la votación por separada, que también tengan que tener una determinada cantidad de patrocinios para pedir votación separada de numerales, por ejemplo. Porque eso también demora mucho el proceso y tendría que haber también un cierto grado de acuerdo en esa votación en separada y no una petición individual. Esos puntos quería puntualizar y también estar de acuerdo con incluir el día sábado como día hábil. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alvin. Por paridad tiene palabra la comisionada Loreto Valle. Muchas gracias, María Elisa. ¿Cómo están todos y todas? Gracias por el tiempo y estar acá. Sabemos que estamos todos muy cansados, pero bueno, hay que tomar algunas decisiones. Yo estaba escuchándolo muy atentamente. Es mucha información, igual. Alcancé a anotar varios comentarios, pero quiero preguntar también que, claro, tuvimos esta semana de primera aproximación, ¿verdad? Pero no está el ciclo cerrado tampoco. No sabemos cómo va a funcionar con las normas rezagadas, perdón, las normas rechazadas, y cómo cada comisión va a hacer eso. O sea, terminó una primera parte de la primera parte, pero nos falta toda la otra de cómo las comisiones van a recibir, tienen que citar un pleno extraordinario, tienen muy poco tiempo para proponer nuevas indicaciones y luego votarlas y evacuar un nuevo informe. Entonces, yo también tendría ojo con que esta primera parte va a lo mejor crear ajustes, pero a Rodrigo Bermúdez le comento sobre todo, pero esta otra parte también a lo mejor vamos a tener que pensar qué va a significar y cómo va a ser cada comisión para poder lograr ese acuerdo, porque yo creo que podemos llegar a todos estos grandes acuerdos de ajuste, estimados, estimadas. Pero acá lo complicado, creo yo, es que las normas que se rechazaron en el Pleno fue por algo, y las que requieren ajustes. Y esos ajustes sabemos que son acuerdos políticos. Y para eso es justamente lo que nosotras vemos con harta preocupación, de que sean ajustes que permitan que quede mejorada la norma y que logre los 2/3. Y ojalá amplia, 150, sería maravilloso, ¿ya? Entonces, para eso necesitamos conversación y tiempo, y eso es lo que justamente no tenemos. Entonces, me parece muy razonable que a lo mejor, yo igual entiendo lo que dice Rodrigo, que como conversar con las cosas más frescas sería ideal. Pero, estimado Rodrigo, yo creo que en ese frescor
de tenerla, no tenemos como más tiempo, porque las comisiones están en este momento en votaciones, indicaciones de los primeros informes que no han entregado, pero al mismo tiempo van a estar recibiendo indicaciones para ponerse de acuerdo para un segundo informe. Entonces, creo que no es malo posponer esa conversación, ponerle un poco de pausa, mente fría, que los colectivos le den una vuelta, que se logre una mirada más profunda y se incluyan todas las miradas que quedaron fuera. Para que no volvamos a escuchar en el pleno que hay un sector que pasa máquina, que aquí nadie, las minorías, etcétera. El tiempo justamente para que se busque, oye, ¿por qué rechazaste tú? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Cómo logramos el acuerdo? Es posponer un poco esto a estos plenos de normas rezagadas, que podríamos ponerle más que rezagadas, normas pendientes quizás, porque capaz que tengamos, hay que cambiar el ajustar ese concepto, como decía Rodrigo. Ese tiempo yo creo que es muy, muy importante, yo lo veo muy valioso, Rodrigo. No sé si lo puedas ver a lo mejor como lo estoy planteando, pero el frescor implica a veces actuar de manera atolondrada. Entonces hay que cumplir y queda peor. Pues. Entonces no me parece que sea una buena idea. El tema, lo estuve preguntando acá a los compañeros de Pueblo Constituyente y la verdad es que ojalá idealmente tuviéramos en un solo pleno las dos votaciones. Sería, obviamente que ahí ese es el gran nudo que creemos que de tiempo, el tener dos plenos nos duplica todo. También concuerdo con lo que decía Londra, que limitar el tiempo de debate en el sentido de que, por ejemplo, un porcentaje nomás por cada colectivo va a ser muy complicado, porque hay colectivos más pequeños también. Entonces, darle un porcentaje por colectivo, pucha, ¿y qué pasa con los mixtos que no son de colectivo? ¿Qué pasa con Cristóbal Andrade, que es una persona? Entonces, es muy complicado como llegar a ese detalle. Ahora, Martín decía que los dos debates son igual de importantes, pero ahí tenemos 16 horas solo de debate. Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer es que actuar de buena fe, aquí hay pura gente buena onda, que quiere que esto funcione. Entonces, decir, ¿sabéis qué? Hagamos en 8 horas, pero pongámosle todo el empeño para que en ese primer debate digamos esencialmente lo que cada colectivo quiere decir y cada constituyente tenga esa posibilidad. Pero 16 horas, creo yo que puede ser mal usado también. Como decía alguien, no podemos interrumpir, oye, estás arrancando con los tarros, compañero, esa no era la idea. No, no se puede. Entonces terminamos como ampliando una deliberación que puede ser mucho más potente. Si tú le dices a alguien, tenéis 3 minutos para hablar y no tenéis más, tú tiráis todo lo que tienes que decir en esos 3 minutos. Entonces también se enriquece el debate, creo yo, porque te vas a lo que realmente quieres decir. Y por lo tanto, también escuchas más, pero estar 16 horas escuchando, yo creo que a todos nos pasó, o sea, ya los pobres que estaban ahí en una segunda vuelta, ya nadie lo está escuchando. Porque la transmisión también la gente. Entonces, a todas luces, 16 horas versus 8 bien, me parece mucho mejor. No quiero decir que nadie estaba escuchando, me mal expresé. Estoy diciendo que ya en la mente se cansa. Lo digo porque aquí hay algunos, yo soy media chistosa a veces para decir las cosas, perdón, pero espero que se me haya entendido. Los sábados, vamos a trabajar los sábados, mucha gente que trabaja los sábados, los domingos, todo el día, las mujeres estamos acá todo el día trabajando, así que bueno, hay que hacerlo. No estoy de acuerdo con llegar a las 8 de la mañana, no porque a mí no me guste, yo llegaré a las 5 de la mañana para trabajar, pero se nos ha dicho varias veces por qué no a las 8, y es por los técnicos. Necesitan 2 horas para instalar, 2 horas para probar equipos, para instalar, para probar micrófono, audio. No es porque nosotros no queramos levantarnos temprano. Entonces, si nosotros le decimos a las 8, los técnicos tienen que estar a las 6 de la mañana y salir de la casa, gente que no vive alrededor del Congreso, no hay locomoción a las 5 de la mañana para levantarse, llegar a las 6, instalar todo. Entonces, por eso es que no partimos a las 8 y partimos a las 9:30. Y esa es la razón que yo entiendo, entonces no podemos hacer eso. Y ya no estamos quedando hasta las 2 de la mañana casi. Entonces ya ahí es un esfuerzo tremendísimo, pero bueno, se pueden hacer turnos, se pueden contratar Uber, que al parecer algunos creen que nos van a dejar a la casa a las 2 de la mañana, pero podríamos seguramente mandar a todos los técnicos, espero que sí sea, que se manden Uber a estas personas, y ahí yo creo que podemos trabajar hasta más tarde. Perdón por extenderme, pero yo creo que aquí y para cerrar, acá el gran acuerdo que tenemos que tener es la voluntad de los colectivos a no salir a torpedear esto para afuera. Esto está siendo grabado, no sé si está siendo en vivo, pero acá la voluntad es que tenemos que ponernos de acuerdo para no solamente ajustar este reglamento, que comparto lo que dice Alben, es flexible y los cronogramas deben ser dinámicos, lo ha dicho varias veces el vicepresidente,
sino que la voluntad de no ir a salir a la prensa a decir, miren, aquí el reglamento, se está para la convención, se da reglamento, y entonces, ¿para qué lo hicimos? Oye, estamos ajustando un proceso que estamos haciendo entre todo y todas. Yo creo que ese es el llamado que hacemos, por lo menos desde Pueblo Constituyente, que vamos juntos y juntas, si hay ajustes, es en buena lid, con gente de buena fe, no para generar discusiones afuera que le hagan mal al proceso. Así que, y estamos súper de acuerdo a flexibilizar todo lo que se necesite. Desde Pueblo Constituyente es la voluntad de diálogo siempre. Eso. Muchas gracias, Loreto. Sí, bueno, contar que estamos grabando la sesión y también va a estar disponible después, porque siguiendo los criterios que nos hemos autootorgado de transparencia, publicidad, etcétera, así que por eso no la estamos transmitiendo en directo por problemas técnicos, que no alcanzamos a verlo con anticipación y todo eso, pero sí va a ser grabada y puede estar a disposición. Constituyente Marcos Barraza, luego Amaya y luego Ricardo. Hola, saludarlas a todas y a todos, en especial a quienes no había saludado al inicio de la reunión. Mira, lo que yo voy a decir no es concluyente porque al igual que lo que han señalado otras convencionales y compañeras y compañeros convencionales, lo que se intercambia acá tiene que de alguna manera convertirse en alguna propuesta y esa propuesta tiene que ser revisada por cada uno de los colectivos, entiendo, antes de poder concluir algo seguro. Pero pese a ello, algunas ideas y más bien inquietudes o cautelas que yo creo que tienen que estar presentes en esta conversación. Yo comparto la idea de que tenemos que actuar con flexibilidad en la implementación del reglamento, no con rigidez, a propósito de que tenemos tiempos muy acotados, excesivamente restringidos y una tarea muy grande. Pero sí quiero establecer 3 criterios que para mi gusto son centrales a propósito de cómo interpretar y o modificar el reglamento, que yo me inclino por no modificarlo, sino que más bien por buscar alguna interpretación ad hoc a las circunstancias que vivimos. Lo primero es que no modificar para deslegitimar. Me parece que eso es clave. Ya se inició, ya hemos vivido la discusión de 2 informes con un sistema de votación. Modificar ese sistema de votación sobre la marcha me parece que es absolutamente peligroso desde el punto de vista de cómo se interpreta el reglamento futuro. O sea, cualquier persona podría cuestionar que se votó con un sistema de votación, 2 reglamentos, un tercero, un cuarto, hasta un séptimo se votó de otra manera. Sobre la marcha no me parece, porque evidentemente que si se votara en general un informe y no existiera la posibilidad de votar, y cuando digo general de manera global, y se bloquea ese informe completo, no hay oportunidad de discutir las normas en general particular. Y eso creo que es un vicio de procedimiento. Lo señalo con esa preocupación. La puesta en común de varios colectivos podría bloquear un informe y todo el trabajo que ese informe se ha hecho. En consecuencia, creo que ahí hay un tema central. En segundo lugar, que el debate se dé con el criterio de que no utilicemos un tiempo excesivo que nos genere un desgaste. O sea, cuando hemos dado discusiones reglamentarias, hemos estado 1, 2, 3 días concentrados en eso, desatendiendo el debate de normas. Entonces, que la prescripción no vaya a ser más preocupante que la solución y que empeore y nos retarde aún más procesos de aprobación y rechazo de normas. Entonces, el desgaste también es una cuestión central. Ajustar los tiempos del debate parece razonable, pero tiene que haber una propuesta bien precisa sobre el ajuste de tiempos. Lo digo porque, a ver, no leamos, no interpretemos la pertinencia del debate a partir solo de la percepción de las y los constituyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Para nosotros puede ser desgastante escucharnos a nosotros mismos 2 días, pero el propósito del debate difundido por las redes, por la televisión, es que la gente sepa cuáles son nuestras ideas. Y que la gente sepa cuáles son nuestras ideas implica conjugar discursos de opinión política con discursos de norma específica. Entonces,
si vamos a acortar el tiempo de discusión, que esa restricción sea lo suficientemente ajustada e inteligente a objeto de que no merme la diversidad de opiniones. Lo que estoy diciendo es bien abstracto, sí sé, pero esa abstracción es clave para efectos de que también la opinión pública, la ciudadanía, el pueblo, tenga conciencia de qué es lo que estamos votando y cómo lo estamos argumentando, porque en cada voto se juega mucho, en cada norma se juega mucho. En tercer lugar, y reafirmar esto de no modificar el sistema de votación. Eso puede ser cambiar las reglas a medio camino, creo que pudiese ser no bien visto. Ahora, creo que los principales ajustes van en la ampliación del tiempo de trabajo. Yo coincido con que los días sábados se utilicen como días hábiles y iría un poco más allá. Si es necesario tener plenaria los días sábados, yo creo que debiésemos estar disponibles. Eh, Estamos en un momento crucial del debate constituyente, donde la productividad en la aprobación o rechazo de normas es una cuestión neurálgica para este periodo. Entonces, yo estaría de acuerdo con ampliarnos como día de trabajo al día sábado, ya regulado en términos generales, día hábil, pero también exploraría los ajustes administrativos que nos permitan sesionar desde más temprano. Yo entiendo la aprehensión de Loreto, es legítima, pero veamos si eso es posible modificarlo en términos de trasladar a las personas, a los trabajadores y a los trabajadores, pagar las remuneraciones que corresponda a eso, es decir, sin vulnerar derechos, vulnerar derechos. Creo que también por esa vía se podría, digamos, avanzar. Respecto de crear nuevas normas, yo lo veo complejo en el contexto ajustado que tenemos. Y lo que veo más complejo es que se quiera establecer que la presentación de una norma tenga una suscripción de firmas de 1/3, porque eso en los hechos operaría también como un criterio de restricción para efectos del debate en particular. Más bien creo que los esfuerzos tienen que estar en tener indicaciones presentadas en las respectivas comisiones en los plazos estipulados, de manera tal que puedan ser revividas al momento de la discusión del retorno de la norma rechazada y que así alcanzó entre los 78 y los 103 y los 102 votos. Creo que ese es el ejercicio, en mi opinión, más viable. Lo otro, si además se le impone la carga gravosa de tantas firmas, va a repercutir con una, si se quiere, alguien lo dijo, pasada de máquina, que probablemente puede ser más debatible públicamente. Y en último lugar, creo que hay que tomar la decisión lunes, martes, no prolongar más allá de eso, y que esa decisión esté fundada en una propuesta de la mesa para que pueda ser debatida por los respectivos colectivos. Eso, estimadas y estimados convencionales. Muchas gracias, Marco. Sigue la constituyente Amaya Alves y luego Ricardo Montero. Y después vamos a ir con palabras más breves para ir cerrando. Llevamos una hora algo de reunión. Adelante. Hola, muy buenas tardes a la presidenta y a todos los colegas convencionales. Sí, yo hablo a título personal. Nosotros no hemos tenido la ocasión de hablar esto dentro del Frente Amplio, más independientes, pero también pienso que habría que hacer una propuesta por escrito y me hace sentido el argumento que escuché de varios de ustedes de pensar muy bien los efectos que puede tener un cambio reglamentario, aun cuando el artículo 103 establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de modificar el reglamento. Por tanto, es algo, como cualquier norma jurídica, siempre está abierta a ser perfeccionada. Creo que sería ya un cambio importante que los sábados sean días hábiles y quizás un cambio suficiente, no sé, esa es la pregunta, ¿qué podemos cambiar que mejore sustantivamente pero que no altere las reglas del juego un poco? Sería esta idea de votar en general, tal como la palabra lo dice, como un todo, pero eso en comisiones y en el pleno, porque saben, buena parte de la demora en comisiones es la votación en general particularizada, estamos duplicando el debate. Estamos haciéndolo 2 veces.
Y entonces yo creo que está bien que pensemos en el Pleno, pero creo que también es la oportunidad de pensar en cómo hacerlo mejor en el trabajo de comisiones. Y entonces, si la votación en general es en bloque, tanto en comisiones como en el Pleno, quizás ya avanzamos muchísimo, y eso ya nos permitiría juntar todo en la misma sesión, o sea que las mismas 8 horas nos sirvan para debatir, y yo tengo plena coincidencia que es la oportunidad que tenemos de dar a conocer a la ciudadanía la perspectiva respecto a la temática que vamos a abordar, tanto en general como particularizada. Y de hecho, si uno escucha los 2 debates fueron súper parecidos en ambas comisiones. Ahora, a mí me falta un dato técnico, me gustaría, por ejemplo, que desde la Secretaría viniera, por ejemplo, en el informe de sistemas de justicia, cuál fue el porcentaje aprobado en general, cuál fue el porcentaje que se fue a informe de reemplazo, que no logró los 2/3, y lo mismo en particular, cuánto fue aprobado y ya va a formar parte de la propuesta de nueva constitución o va a ir a la comisión de armonización, cuál fue la cantidad que quedó entre mayoría y menos de 2/3 y cuál se fue definitivamente excluido del proceso constituyente. Porque teniendo esos 2 informes precisos en términos de número, podríamos, y esto es un simple ejercicio, también un poco mirar hacia el futuro la carga que van a tener las comisiones. Yo creo que es real lo que se señalaba al principio, creo que por el propio Gaspar, de que tanto las comisiones como el Pleno van a estar recargados con múltiples tareas. No solo vamos a estar terminando los segundos, terceros y cuartos informes respectivos, nos vamos a tener que hacer cargo de los informes de reemplazo, de las segundas propuestas normativas, y ojo que en el Pleno va a pasar lo mismo. No va a ocurrir eso que señalaron, creo que al inicio, de que vamos a ver un informe por pleno. Los plenos van a tener múltiples informes, van a tener informes de reemplazo y van a tener segundas propuestas normativas. Y eso va a ocurrir en todos los plenos. Y claro, y con esto termino, lo otro que hay que decidir, y yo creo que exige una reflexión bien profunda, es que si admitimos nuevas indicaciones al pleno, que es una oportunidad de lograr acuerdos políticos. Y ojo, si ponemos indicaciones al pleno con un número harto de convencionales, es porque estamos proponiendo quizás tratar de no llegar a la segunda propuesta normativa. O sea, pero ojo, que esto fue algo que se debatió súper intensamente en Reglamento General. El lugar del debate son las comisiones temáticas. Si ponemos indicaciones nuevas al pleno, estamos cambiando el lugar donde vamos a llevar adelante, y no digo que no se pueda hacer, pero digo que hay que saber, en el fondo, que estamos cambiando. Estamos cambiando sustantivamente el lugar donde vamos a dar el debate general. Y eso podría tener una razón para hacerlo, que pensamos que las comisiones no son suficientemente representativas. Y entonces queremos dar el debate en el pleno para que se produzca una mirada más representativa de esta convención constitucional, y entonces las indicaciones tengan suficiente apoyo que nos impidan, que nos permitan no ir a la segunda propuesta normativa, porque no tenemos tiempo para ir a la segunda propuesta normativa. Simplemente quiero poner todo arriba de la mesa. No tengo una mirada a priori de eso, pero yo creo que sí, simplemente creo que es importante conversar estas cosas, y estoy de acuerdo que es urgente. Pero aún así, la profundidad del debate y la responsabilidad de que lo que modifiquemos nos lleve a mejorarlo, y creo que es importante que lo digamos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Amaya. Tiene palabra el constituyente Ricardo Montero. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por la instancia. Voy a ser bien puntual en los comentarios. El primero, el reglamento tiene un artículo para modificarlo, precisamente porque se puede modificar. Y no creo que haya que tenerle miedo a adaptarlo. Este es un proceso creado de la nada y que se está ahora implementando. Entonces, lo lógico es evaluarlo y mejorarlo. Sin perjuicio de eso, hay que tener cuidado en las mejoras, porque este es un sistema completo. Entonces, efectivamente, cuando uno mueve una de las perillas, se puede desalinear otra. Entonces, creo que hay que ver cuáles son los cambios precisos que no pueden ser sujetos a interpretación, pero que sí pueden mejorar sustancialmente la calidad del trabajo. Y esas reformas tienen que ser acotadas y tienen que ser muy específicas, insisto, aquellas que no puedan ir más allá de la interpretación. Lo segundo, creo que es muy importante modificar esta ventana que tenemos entre los 102 votos y la mayoría, porque creo que es una distorsión del voto de las y los constituyentes. Creo que o hay que bajar esa mayoría a 1/3 como proponían, o simplemente sacarla.
porque no puede darse lo que se dio esta semana, que hayan cálculos para ver que quede dentro de esa ventana, que haya el riesgo que una norma que todos sepamos que es mala, por un mal cálculo pase por 103, o como pasó esta semana en la norma de transparencia, una norma que no era suficiente, pero que necesitaba ser modificada, quedó fuera. Entonces eso distorsiona, todos los colectivos votando dividido, con pedazos por allá, por acá, eso no nos permite ejercer de forma soberana el voto que tenemos. Entonces eso hay que solucionarlo, y a mí me parece muy importante solucionar eso. Lo segundo, creo que hay que darle más flexibilidad a los informes de reemplazo. Cada comisión es muy distinta. Entonces hay comisiones que están modulares y que son por pedazos y a lo mejor alcanzan en 3 días, pero hay otras que son un bloque completo. Entonces que vuelva del Pleno a la misma comisión que le rechazaron esas propuestas y entre ellos mismos en 3 días saquen otra propuesta para que vuelva al Pleno, es también hacerse un poco de trampa. Generalmente las propuestas que no se aprueben en el Pleno y que venían bien de comisión van a tener que hablar con gente de más afuera de su comisión, porque sabemos que hay comisiones que en algunos temas no representan a todo el Pleno o no representan 2/3 del Pleno, entonces hay que abrir esa discusión. Y por otro lado, los coordinadores también manejan mejor cuáles son los tiempos. Podría mantenerse los 15 como general, pero que los coordinadores tengan un juego mayor para poder ir adaptando eso. Lo que queremos es que se generen las mejores normas de reemplazo posible, y no presionar a que aprobemos normas malas de reemplazo, o porque no llegamos en tiempo y forma a hacerla en 3 días, se terminen rechazando normas que son importantes o esenciales. Lo de la votación de general a mí me parece bien, creo que el formato que está ahora no sirve, no está haciendo el efecto que se quería, y que no tiene sentido hacer una división por artículo. Lo que sí no me queda muy clara la propuesta de la malla, yo creo que no es buena idea votar en general todo junto en la comisión, porque te puede entrar un paquete completo en general, con muchas normas duplicadas, sin ningún tipo de filtro, y tu texto base te va a quedar gigantesco, y indicar eso va a ser un monstruo muy grande que no va a tener contorno. Entonces creo que en comisión sí funciona, porque precisamente es un filtro para que ideas similares no se repitan o queden un par que puedan después irse disminuyendo. Y lo otro que creo que lo dijo la Lore, que es fundamental, yo lo he repetido varias veces, pero lo voy a repetir acá porque me parece esencial, es que nos den espacio para conversar en los colectivos y espacio para poder conversar y negociar entre los colectivos. No sacamos nada con poner plenos todos los días, en la mañana, en la tarde, comisión, completar los lunes con los pedazos que faltan, incluso completar los sábados, si va a pasar lo que pasó esta semana, que los colectivos estaban de madrugada o muy temprano en la mañana tratando de coordinarse entre ellos, sin ni una capacidad de ir a articular con otros colectivos, y que terminaba una articulación muy torpe dentro de las propias votaciones. Entonces entiendo que visualmente, cuando uno mira el calendario estilo Gaspar, que está muy bueno para visualizarlo, uno quiere ir ganando módulos, pero de repente en eso uno pierde el objetivo fundamental, que es si llegan más coordinados los colectivos, se optimiza el tiempo dentro de los módulos formales, que son los de comisión y de pleno. Eso. Muchas gracias, Ricardo. Voy a priorizar a las personas que no han intervenido. Mil disculpas. Manuel José Sandón y luego Cristian Montever. Gracias, Presidenta. Voy a ser bien breve, atendido el tiempo. En primer lugar, yo estaría de acuerdo, conforme a lo que dijo don Eric Chinga, en disminuir el tiempo del debate, idealmente a un tiempo de 1 minuto por convencional. Hago presente, eso sí, que esto no se ha conversado como colectivo todavía, y que se dé un tiempo de 3 minutos por... Manuel, solo yo no José, escucho se nada. escucha muy bajito. Bajito, eso. ¿Ahí? No. ¿Se escucha? ¿Qué pasa, Cristian Monker? Y voy a buscar unos audífonos para... Te escucha muy Perfecto. bajito, tal vez tu volumen Perfecto. está... Adelante, Cristian Montever, por favor, para que avancemos. Ahí sí. Oye, no voy a prender la cámara, perdonen, pero es que tengo mala señal, entonces si prendo la cámara puede ser un desastre de cómo se escuche. Las disculpas, así que los saludo a todos.
A ver, miren, varias cosas. No voy a alargarme ni tratar de repetir lo que han dicho otros, porque coincidimos respecto de la votación en general y particular. No está funcionando bien y creo que la votación en general y particular, debiendo existir, no debería la de general, la votación en general, poder parcelarse y votarla artículo por artículo, porque no tiene mucho sentido. Marcos por ahí decía que eso puede incentivar a que un grupo de personas bloquee una discusión al rechazarla en general. No nos olvidemos, claro, esas cosas pueden ocurrir, pero no nos olvidemos que la votación en general también requiere 2/3. O sea, si ya más de 2/3 se reúnen y votan en generar un informe, quiere decir que la verdad que no cumple con las condiciones para que siga avanzando. Entonces, podría hacerse mucho más simple la votación en general, porque es artículo por artículo y por lo tanto no hay ningún incentivo a generar normas que provoquen mayoría. Eso por un lado. Entonces yo avanzo y me sumo a lo que han dicho algunos de poder mejorar el tema entre general y particular. Tengo un punto que quiero agregar simplemente en cómo se están organizando los colectivos y cómo están haciendo uso de la palabra, que creo que a lo mejor no se ha planteado o me metí muy tarde porque tenía mala señal y no logré escucharlos a todos, pero a mi juicio, y esto quiero plantearlo, a mi juicio hoy día hay un desincentivo a actuar en equipo y ya al cabo de 7 meses nos hemos dado cuenta que todos estamos trabajando en equipo, en colectivo, se toman decisiones en el colectivo, se vota en colectivo normalmente, de acuerdo a la decisión que se tomó, se sociabiliza al interior de los grupos, pero posteriormente, cuando el colectivo actúa en el pleno, no hay ningún incentivo a actuar en equipo. Lo digo por el uso de la palabra. Aquí hay tantos colectivos como personas existen, podrían haber 154 colectivos. Entonces, a mi juicio, nosotros deberíamos tender a distribuir el uso de la palabra en las mismas 8 horas, de acuerdo a el tamaño de cada colectivo. Perdimos el audio de Cristian y de mí. Sí. Efectivamente se perdió. Sí. Y cayó. Sí, se perdió. Sí. Bueno, ahí volví, también. ahí volví. Lo que estaba señalando era que los colectivos están funcionando como tal, y con esto termino para no perder la señal nuevamente. Los colectivos están trabajando y actuando como tal, pero al interior del pleno, o cuando hay un funcionamiento del pleno, el incentivo es actuar individualmente, y podrían haber 154 colectivos para el uso de la palabra, para la toma de decisiones, etc. Entonces yo creo que hay que avanzar en una lógica más de que el colectivo que ya está afianzado en el funcionamiento de la convención en esta etapa final, también en el pleno. De nuevo se fue el audio, Cristian. Pero si quiere puedo complementar yo, porque lo hablamos con Cristian. Perfecto. Y por lo tanto... Hola, ¿me fui de nuevo? Sí. Y por lo tanto ya, en el pleno. Ahora sí que ahora voy a intentar terminar. Quedaste por lo tanto en el pleno. Que el colectivo actúe como tal. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Sí, Presidenta. Sí, adelante, Cristian, se escucha. ¿Sí? Sí. Ya. Que el colectivo actúe como tal. Entonces, por ejemplo, si tenemos 8 horas de debate, esas 8 horas de debate se dividen en tantos colectivos existan. Y si hay un colectivo que tiene más integrantes, bueno, tendrá 1 hora de uso de la palabra. Y si hay colectivos más pequeñitos, tienen menos uso de la palabra. Y cada uno, al interior del colectivo, verá cómo se distribuye ese uso de la palabra. 3 minutos para uno, 6 minutos para otro, 2 minutos para este, o solamente los integrantes de la comisión, etc. Y dar la posibilidad también de que se inserten las intervenciones, porque muchos podemos querer intervenir y a lo mejor no nos alcanza el tiempo, y dar la posibilidad para que la Secretaría, nosotros le entreguemos nuestra intervención para que quede en la historia de la Constitución, que me parece muy legítimo que así sea el pensamiento de cada uno, si es que no hubo posibilidad de decirlo verbalmente interviniendo con el uso de la palabra. Eso, a mi juicio, creo que puede ayudar. Y lo último, con esto termino, es que tengamos la posibilidad de que si van a hacerse cambios de esta materia, se tienen que hacer en una etapa que parta nueva, no puede ser a mitad de discusión, de debate o
o de informes que están a punto de votarse, etcétera. Yo creo que habría que dar por terminada una fase y quizás hacer los cambios, los ajustes, que no signifique que se están haciendo cambios al reglamento y que evidentemente va a traer la opinión de muchos de que están cambiando el reglamento y que no se está actuando como se había decidido originalmente. Eso. Y disculpen la mala señal que en algunos minutos perjudicó la intervención. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Tiene palabra Manuel José. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser muy breve. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Cristian en cuanto a la proporcionalidad de los colectivos. Hoy día una persona que tiene un colectivo 1 o 2 personas, mientras más pequeño el colectivo, resulta beneficiado en cuanto al uso de la palabra. Basta que solicite la palabra y no va a tener que esperar una gran cantidad de proporcionalidad para efectos de intervenir, lo cual creo genera un incentivo perverso. En ese sentido sugiero que se pudiese hacer el uso de la palabra a través de colectivos en proporción a la cantidad de integrantes y se pudiera designar el orden a través de un sorteo, que creo que sería mucho más justo en cuanto al uso del tiempo, porque no sería siempre de la misma forma el primero que parte, el segundo. Creo que eso genera un incentivo a que no, ¿cómo se llama? No se mantenga una estructura del debate que sea igual en todos los debates. Estoy de acuerdo con lo que propone Martina Raúl en cuanto a adelantar el horario. Creo que se puede buscar una fórmula para hacerlo posible. Y esto por sobre la opción de sesionar los días sábados, entendiendo que esa alternativa resulta sumamente compleja para los secretarios y el personal de apoyo que tienen familia, que tienen que estar los fines de semana. También lo hago presente. Si el día sábado yo trabajo, mi mujer me va a echar de la casa. Así que prefiero que esa alternativa tratemos de evitarla a como dé lugar por el momento. Y en cuanto a la modificación del número de firmas para hacer indicaciones, me parece muy complejo aumentar el número de firmas. Creo que mientras más indicaciones hay más posibilidad de mejorar la norma. Y debe existir una posibilidad de perfeccionamiento y que sea el Pleno el que determine si esto cumple o no con los requisitos. Y en caso que se quiera aumentar, que no sea por 1/3, creo que es demasiado. Y también dar espacio para ciertos bloqueos. Respecto a la reiteración de indicaciones, me gustaría agregar un punto en cuanto de que en aquellos artículos que en la comisión, a través de una indicación, entre comillas, sustitutiva, hayan cambiado su sentido en virtud de esta indicación sustitutiva, creo que debe existir la posibilidad de ingresar nuevas indicaciones, puesto que se genera un incentivo perverso para ingresar indicaciones sustitutivas y el día de mañana evitar el derecho legítimo que tiene cada colectivo de perfeccionar la norma. Creo que con la norma actual de la réplica de las indicaciones, creo que eso está bien en caso de que no se modifique el artículo de forma sustancial, pero en aquellos casos que haya modificaciones sustanciales debiese existir un derecho a realizar indicaciones nuevas. Y en cuanto a las votaciones en general, discrepo con Cristian en ese sentido, tenemos que verlo como colectivo. Creo que debe existir la posibilidad de votar por artículo, entendiendo de que es un primer filtro. Si la norma está realmente mala, creo que debe existir siempre la posibilidad de que se vote en una primera instancia en general. Eso es. Gracias. Muchas gracias. En esta parte ya creo que hemos escuchado todos los colectivos. Me gustaría pedirles que sean muy breves. Rodrigo, Marco y Loreto, por favor. Yo no pedí la palabra, con la mano arriba, pido disculpas. Gracias, Marco. Entonces, Rodrigo y Loreto. Presidenta, lo mío es muy breve y es un poquito distinto, pero yo estoy seguro que todos probablemente van a estar en esto de acuerdo conmigo. Una de mis preocupaciones mayores de este esquema de trabajo que estamos llevando no somos nosotros, son nuestros secretarios y todo nuestro personal. Yo anoche llegué muy cansado a las 10 de la noche a mi casa, pero me enteré recién que John Smoke y su equipo recién salieron a las 11:30 de la noche del Congreso. Y lamentablemente, ya que hay otra vicepresidenta, esto no lo logramos resolver bien con la primera mesa. Entonces quiero pedirle oficialmente a usted que ojalá la mesa pueda ver eso. Yo creo que estamos faltando a condiciones, no se trata de que no trabajemos, todos nos pasa, pero yo no sé si estamos cumpliendo las condiciones laborales básicas, el pago de horas extras, el pago de trabajos en un sábado, y lo que quería pedirle, y espero que en eso haya coincidencia de todos, que quizás alguien de la mesa
porque le insisto, la mesa anterior no lo logramos resolver bien, alguien de la mesa se dedique a eso, a tratar de revisar las condiciones, especialmente de remuneraciones de nuestro personal y de todos los que nos están ayudando. Solo quería agregar eso, perdone, Presidenta, pero me acordé cuando lo dijo el Coto Sandón y me pareció importante decírselo a usted como Presidenta y a Gaspar. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, lo tenemos en agenda para el lunes, la tabla, para la reunión. Muchas gracias. ¿Loreto o luego Carolina? Gracias, María Elisa. Quería preguntarles a ti y a Gaspar, ¿cómo ven cómo se avanza después de esto? Seguramente lo van a decir después, pero a lo mejor sería bueno tener como un cuadro comparativo, no sé, o resumen de todas las propuestas que cada colectivo dio, como esta sesión está siendo grabada, a lo mejor se puede nuevamente molestar a los secretarios, al personal de apoyo, que nos pueda ayudar a que se puedan, acá estas son todas las ideas para que nosotros podamos volver y poner una fecha así como límite. El tema es que podamos zanjarlo rápidamente, tenemos que tomar una decisión, me imagino, hasta qué día también, para que podamos modificarlo en el pleno de la próxima semana. Así que eso era como que quería decir que sería ideal a lo mejor tener en una sola hojita, en un cuadro, todas las propuestas, porque a lo mejor no va a llegar a algo formal, entiendo yo, creo que no está bien tampoco que la mesa diga, esta es la propuesta de la mesa, porque lo que se está haciendo es que los colectivos están creando entre todos propuestas, entonces me parece que es mucho mejor que llegue algo así. Bueno, Gaspar parece gracias, que sí. Lore. La vamos a dejar para el final, ¿ya? Que tenemos una propuesta de la mesa, pero vamos a terminar de escuchar todas las palabras primero. Carolina, luego... Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la instancia. Como dijo, bueno, voy a plantear algo, pero quería decir, como señaló Marco, obviamente, y lo han dicho todas y todos, tenemos que llevar esto a nuestros colectivos también para poder conversarlo. Pero quiero plantearle un par de cosas bien puntuales respecto a los días sábados, y como no es una resolución, es una opinión. A mí me parece bien el día sábado para efectos de día hábil, pero para los tiempos de informes, de cumplir, digamos, con ciertos tiempos, pero no para ir a trabajar. Yo eso entendí que ese era el espíritu de la propuesta, no hacer ir a trabajar ni a los secretarios, ni a las trabajadoras y trabajadores, ni tampoco a nosotros mismos, a la convención, sino más bien para efectos de la documentación. Por otro lado, me parece muy importante el poder revisar cómo se está funcionando con los horarios y los pagos que son derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y aquí me permito dejar una inquietud que igual la voy a hacer llegar por correo, que tiene que ver con la Comisión 7, es que quien apoya al secretario, entiendo y creo que esa persona está trabajando y no recibe remuneración. Me parece que no pueden ocurrir situaciones como esas y creo que sería bueno poder aclararlo. Respecto a los tiempos de intervención, entendiendo todo lo que aquí se ha planteado, y yo también quisiera señalar que efectivamente la mayoría pertenecemos a colectivos y se entiende que traemos propuestas concretas, en común, posturas, ¿cierto? Pero también es importante que hay temas en particular que dependen más bien o se relacionan más bien con los territorios a los cuales representamos. Entonces, como no tenemos nada propuesto, pero sí me gustaría que se pusiera en la discusión la posibilidad de que los tiempos de los plenos para las votaciones de los informes en general se mantuvieran con las palabras, con los tiempos que están establecidos, pero cuando lleguemos a la votación en particular, eso se reduzca tal vez a 1 minuto por intervención. Eso como una propuesta inicial, digo. Y lo último, que tal vez puede parecer que no tiene mucho sentido con esto, algunos tal vez se van a reír por lo que voy a plantear, pero me parece no menor, y es lo siguiente, tiene que ver con un tema práctico de dónde estamos ubicados. Excepto las personas que están en el hemiciclo, estamos todas durante todos los días, muchas horas al día, sentados en sillas que no son sillas ergonómicas. Entonces, una semana, 2, 3, 4, tal vez lo podemos soportar sin mayores problemas. Pero un año sentados en esas sillas
a estas alturas ya hay problemas físicos con aquello. Yo quisiera preguntar si eso se puede evaluar en algún momento para poder cambiar, porque son en definitiva, son 4 salas que tienen, entiendo, 20 constituyentes por sala, hacer un pequeño intercambio, incluso el mobiliario que pudiera estar en el espacio Pereira, porque esas sillas que están ahí, yo no estoy pidiendo que se haga un nuevo gasto, ver la posibilidad de usarlas, porque realmente atenta contra nuestra salud. Puede ser que, sí, las del hemiciclo pueden ser peores, pero son ergonómicas, las que tenemos en las salas no, y entonces a lo mejor cambiarlas para todos, no sé. Pero dejo la inquietud porque de verdad a estas alturas ya el tema ya pasa a ser de una pequeña molestia por problemas de salud. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Carolina, cogemos la solicitud, también la vamos a conversar en la mesa, en reunión de mesa. Le doy palabra al secretario Rodrigo Bermúdez, que quería intervenir brevemente, por favor. Muchas gracias, presidenta. Solamente 2 cosas. Una, por favor, yo sé que acá está John y está Leonardo de la Secretaría, y yo sé que no van a decir nada ellos, así que lo voy a decir yo. Ellos necesitan tener tiempo para trabajar y las secretarías de comisión también. Por lo tanto, cada vez que alarga, cada vez que sesiona los sábados, significa que ellos tienen menos vida. Y en la calidad de su trabajo va a ir deteriorándose. Y ellos tienen que las comisiones tienen que preparar comparados, sistematizados, etc. Así que, por favor, ténganlo en consideración. Yo sé que ellos no lo van a decir nada porque ellos son muy funcionarios, pero por eso yo hablo y me permito decir esto. Lo segundo, de la comisión, el resultado y la estadística de la comisión 6, me voy a permitir proyectar algo brevemente. Este es el resultado de lo que pasó con la comisión 6 esta semana. El día de los 16 artículos del informe se rechazaron 2, que son los que aparecen ahí en rojo, y luego de lo que se rechazó y volvió a comisiones fueron 5 artículos, 3 incisos de artículos, y solamente se rechazó, o sea, que no pasa, no sigue, o sea, solamente murió, por decirlo así, 2 incisos y un epígrafe. Eso fue lo que se rechazó esta semana. Ese es el resultado de esa comisión. Nosotros tenemos que, este trabajo lo estamos haciendo permanentemente, ya partimos esta semana, y lo vamos a estar haciendo, vamos a estar manteniendo por una cuestión de orden y de trazabilidad de las normas. Tenemos que hacer lo mismo con lo de la comisión 3, que es bastante más largo, y eso lo vamos a tener yo creo que entre el lunes y martes. Solamente era eso, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, con la mesa hemos estado conversando de este tema, y Secretaría es un recurso humano, son personas en las cuales no tenemos posibilidades de reemplazo. Entonces tenemos que cuidar a nuestras y nuestros secretarios, porque si no, no se nos puede caer todo porque no tenemos secretarios. Entonces los cuidamos mucho, no se notan muy bien, pero de verdad tenemos en mente esa precaución. Bueno, primero agradecerles a todos y todas por su feedback. Hay bastantes cosas de puntos de encuentro, vemos desde la mesa los distintos colectivos, y eso siempre se agradece, la voluntad de flexibilizar y de buscar salida al momento complejo que estamos viviendo. Me gustaría ver como una especie como de conclusión de lo que veo que hemos conversado, y proponer un acuerdo político, porque nosotras desde la mesa no tenemos las facultades para proponer reformas al reglamento. El reglamento está establecido así, solo tenemos el artículo 103 que delega la responsabilidad en todo un tercio de los convencionales. De todas maneras, quisiéramos proponer, a raíz de lo que vemos, este acuerdo político, en que tal vez nosotros y nosotras desde la mesa, junto con la Secretaría Técnica, aprovecho a preguntarle al señor Bermúdez, proponer algunas modificaciones en base a lo que hemos escuchado, pasarla a ustedes, a los colectivos, para recibir feedback, pero tenemos un pequeño problema, es que el artículo 105 nos pone cierto tiempo. Entonces tenemos, creo que aquí le voy a dar la palabra al vicepresidente Gaspar, que tiene mucho más claro. Hay tiempos que tenemos que cumplir para llevarlo al pleno. Entonces también tenemos que tener en consideración que si seguimos votando de la misma forma, es más precedente para lo que decía, por ejemplo, Marcos Barraza. Entonces es algo que tenemos que decir pronto, no podemos esperar hasta el lunes o martes, lamentablemente, siempre estamos contra el tiempo. Y eso es lo que proponemos desde la mesa, un acuerdo político donde la mesa prepare junto a Secretaría Técnica una propuesta mínima, reciba los feedback, observaciones de los distintos colectivos y lo podamos someter al pleno.
Ahora vamos a abrir la palabra a las y los vicepresidentes si quieren complementar algo de lo que yo he dicho o cualquier feedback también es bienvenido. No se peleen, por favor. Vicepresidente Gaspar. Sí, dos cositas bien puntuales. Una, hay aspectos que son reglamentarios, que dependen del plenario, y hay otros aspectos que son de la mesa, que tienen que ver con la distribución del debate. Sobre la distribución del debate, que depende de la mesa, podemos ver los tiempos, podemos ver qué se habla primero, qué se habla después, si se distribuye por colectivo, por individuo, todas esas materias. Pero hay aspectos reglamentarios que dependen del pleno, y según lo que aquí se ha dicho, hay al menos 4 aspectos que yo creo que tenemos que resolver con la mayor anticipación posible, porque desde que se ingresa una propuesta de modificación de reglamento, deben pasar 5 días para que esta pueda ser votada. Es decir, si se ingresa hoy día, antes de las 12 de la noche, la podemos votar el jueves. Si se ingresa mañana, la podemos votar el viernes. Entonces es de máxima importancia que esto pueda ser resuelto temporalmente rápido, y hay al menos 4 aspectos reglamentarios que hay que revisar, a mi juicio. El primero es sobre la votación en general. He visto que aquí salió algunas propuestas sobre no dividirla, y de otras personas incluso de no votarla en general. Pero parece ser que qué hacer con la votación en general es un aspecto que es reglamentario y no de interpretación de la mesa, y hay que definirlo. Segundo, el efecto que tiene que en la votación particular algo tengo menos de 78 votos, menos de 70 votos, digamos, que también es una cosa que tiene que ser vía modificación reglamentaria, y creo que debería ir considerada en este pack. El tercero es que los sábados sean día hábil, pero para efectos de conteo, en relación a los informes y a los plazos, y no para efectos de sesión, por lo que se dijo de los secretarios. Y cuarto, el asunto de si las indicaciones en el pleno, si se pueden ingresar nuevas o revivir, o cuánto revivir, qué sé yo, que es una discusión también que depende de los colectivos. Pero en el fondo, esos 4 puntos, a mi juicio, debemos resolverlos con la mayor celeridad posible para efectos de tener propuestas que sean votadas esta semana. Y sobre la interpretación de cómo dividimos el debate, los tiempos y los plenos, de eso tenemos que recibir propuestas de ustedes para poder nosotros devolverlas, discutirlos, conversarlos. Lo podemos discutir el lunes, el martes, el miércoles y presentarlo el jueves incluso. Pero la reforma reglamentaria sobre estos 4 puntos tiene que ser con la máxima celeridad posible. Eso es Muchas gracias, vicepresidente. ¿Alguna otra palabra de alguna vicepresidencia? Vamos entonces. Ya, muchas gracias. Primero entonces, 2 cosas. Pedirle a señor Bermúdez si hay posibilidad de, primero, si este puede ser un acuerdo de los distintos colectivos que estamos acá, de un acuerdo político, de proponer que la mesa proponga algo base, y preguntarle también al señor Bermúdez si es posible eso desde la Secretaría también, el apoyo hacia la mesa. Son como 2 preguntas en una. Señor Bermúdez, por favor. Sí, yo no tengo ningún problema en preparar una propuesta en ese sentido. Muchas gracias. Y quisiera saber si hay acuerdos de los distintos colectivos, tal vez de incorporar lo planteado acá, incorporar en la mesa y la Secretaría Técnica un poco el resumen y recibir feedback de los distintos colectivos, pero no podemos esperar mucho tiempo. Debiese ser ahora que salga la propuesta, en un rato más, y tal vez hasta mañana, mediodía, no sé, recibir algo de feedback, todos los feedback que se pueda, y nosotros incorporar lo que sea pertinente, que no, desde Secretaría Técnica, que no nos signifique estragos en los procesos que vienen, ¿ya? Sino respetando cierta cordura y moderación en la discusión. Sí. Feedback hasta mañana en la mañana, y el mediodía puede ser, para poder enviarlo y cumplir con los plazos, ¿ya? Entonces, eso es un acuerdo de señoras y caballeros. No sé cómo se registran estos acuerdos políticos que no son parte de lo que hacemos habitualmente en el Pleno, así que le damos palabra al señor secretario Yanis Smart. ¿Nos puede orientar? No, sí, no tiene cómo registrar estos acuerdos, presidente, hasta una instancia que no tiene reconocimiento en el reglamento. Sí va a quedar la grabación, yo estoy además tomando nota en un documento aparte, pero lo importante es que vamos a afinar la propuesta con Rodrigo Bermúdez. La vamos a dejar enviada hoy a más tardar, y mañana, si no han llegado opiniones, haremos un recordatorio por correo electrónico a los que están presentes en esta reunión para que la formulen. Una observación, perdón, John.
Y Presi, ¿Sí? que la propuesta que se va a hacer para que la discutamos, para efectos de que tenga incidencia en la votación del próximo informe, la discusión, o sea, el próximo informe tendría que quedar para el pleno del viernes y tendríamos plazo hasta mañana para ingresar la modificación reglamentaria. Eso es en el caso que quisiéramos poder votar el informe de sistema de conocimiento el viernes. Muchas gracias, Sí, Gaspar. perdón, solo para aclarar bien, para que no tengamos problema de ningún tipo. El acuerdo vigente hasta el día de hoy sobre cómo tramitar la reforma de los reglamentos, porque puesto que no hay norma en el reglamento, el acuerdo fue adoptado por el Pleno el 22 de diciembre. No es una decisión de la mesa, es del Pleno. Y el Pleno determinó lo siguiente: que las propuestas o las proposiciones para reformar el reglamento deben remitirse a las y los convencionales constituyentes por medio de correo electrónico con 5 días de antelación a la fecha en que figure en la tabla del Pleno. Por lo tanto, si lo queremos poner en tabla el jueves, tenemos miércoles, martes, lunes, domingo y sábado. Hoy debiera formularse, ingresar con las 52 firmas a lo menos y distribuirse por correo electrónico a los 155. Hoy, para poder tenerlo en tabla el jueves. Y por eso, John, si lo ingresamos mañana, podría estar en tabla para el viernes. Absolutamente, totalmente de acuerdo, ¿sí? Muchas gracias a ambos. Constituyente Eduardo. Muy simple, Presidenta. Si es mañana, pongámosle hora, 13 horas, no sé, pongámosle una hora que podamos responder. Señor Bermúdez, usted que probablemente nos va a ayudar con la incorporación, yo creo que es el hombre que debe poner el horario, pensando que también tiene que tener algo de descanso y de vida. A ver, yo creo que podríamos tener algo listo, yo creo que acá a las 8 de la noche, o sea, para hacer las revisiones y para poder ser distribuidos y mañana tener y que tengan al menos unas 16, 18 horas para poder revisarlo. O sea, yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Hay varias cosas que yo ya he visto y que sé más o menos cuáles podrían ser las modificaciones. Puedo terminarlo acá a las 8 y de acá y que tengan mañana hasta mediodía, 12 del día, para que lo puedan revisar y poder consolidar esas observaciones, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, yo creo que... Sí, adelante, Perdón, entonces, para ir cerrando un poco sobre los plazos y todo, si hoy día vamos a tener una propuesta, la vamos a discutir mañana, eso significa entonces que el pleno de votación de las eventuales propuestas sería el viernes y posterior a ello, con aplicación inmediata, la discusión del informe de sistemas de conocimiento. Todo para el día viernes entonces, si es que la enviamos hoy día y la revisamos mañana. Y eso significa que los plenos del miércoles y el jueves serían plenos sin informe que haría para trabajo de comisión. Sí, más bien no habría pleno ni martes, ni miércoles, ni jueves. Eso sería importante aclararlo en este minuto, porque las comisiones necesitan saber a qué sesiones citar durante esta semana. Y eso implicaría que para adelante, nuestro cronograma tendría que tener plenos, o sea, informes todos los plenos para poder alcanzar. Porque ya habríamos perdido, entre comillas, 3 plenos esta semana. O sea, invertido en el fondo en trabajo de comisión. Así es. Gracias. Constituyente Marcos Barraza. Sí, gracias. Bueno, yo solo verbalizar que entiendo que entonces nos enviarían la propuesta hoy a más tardar a las 8 de la noche. Idealmente fijar también que mañana al mediodía tendría que haber una retroalimentación por parte de cada colectivo centralizada por parte de una persona, de manera tal de que después si se incurre en alguna modificación, esto tenga que ser abordado el viernes siguiente. Así lo entiendo, pero para hacer una pregunta. Exacto, Marco, tal cual. Sí. Ya, yo solo pediría que se ponderen bien todas las propuestas que se han hecho en esta reunión. Lo digo pensando en que algunos establecimos como punto de preocupación la legitimidad del cambio en el sistema de votación, porque al final del día son posiciones políticas y eso se va a dejar sentir en la discusión
sobre la modificación del reglamento. Entonces, que no es, lo digo cordialmente y respetuosamente, no es una definición solo administrativa, tiene implicancias políticas desde el punto de vista del proceso. Entonces lo quiero resaltar, digamos, como idea, eso. Muchas gracias, Marco. Vicepresidenta Bárbara Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Yo solo tengo una pregunta respecto de los artículos 111 y 112 del reglamento, porque que se refiere a la vigencia y su publicación. La eventualidad de que el reglamento se modificara, tendríamos que, y esto no sé, secretario, si ustedes lo han conversado, habría que publicarlo nuevamente en el diario oficial, entiendo, o okay, las modificaciones, ¿cierto? Pero asumo, pero en el artículo 111 hay una cosa que me preocupa, que si este reglamento entra en vigencia una vez que haya sido aprobado por el Pleno, previa publicación en el sitio web oficial de la Convención. Es decir, hay un paso también, o sea, no sería como quizás asume el vicepresidente Gaspar, quizás me equivoco y no lo está asumiendo, pero no sería que se vota el viernes para que entre, para que rija in actum, o sea, no es al segundo siguiente que el Pleno no acuerda, hay un paso ahí también. Y luego esa publicación, a partir de esa publicación, quedan derogadas las normas adoptadas por la Convención Constitucional que sean incompatibles con las materias que en este se regulan. Yo solo me gustaría que si este ya es un espacio, además de acuerdo político, no reglamentario, que también sea parte de este acuerdo de damas y caballeros, que vamos a entender eso, no por la derogación de lo previamente actuado, es decir, no puede operar retroactivamente, la modificación es hacia adelante, y en ese sentido, si hay incompatibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, si estoy dando un ejemplo, y no es que yo esté de acuerdo con esto, pero si se eliminara la votación en general, todo lo que se haya aprobado o rechazado en general, no, eso efectivamente ya quedó fijado. Y esto lo digo porque quedan derogadas las normas, y a partir de esta publicación quedan derogadas las normas que sean incompatibles con las materias que en este se regulan. Y me parece que allí quizás también se cometió un error y lo dejamos demasiado vago, y yo solo planteo mi temor a que esto pueda ser sobreinterpretado con otro sentido, que también podría ser político, y que no sea ese, efectivamente, su interpretación ni el sentido que le queramos dar. Muchas gracias, vicepresidenta. Damos palabra al señor secretario Rodrigo Bermúdez. Presidenta, o sea, entiendo la preocupación de la vicepresidenta Sepúlveda, me parece que es válida. Si les parece, voy a incorporar, dentro de la propuesta se incorporaría una norma transitoria para ser incorporada en el reglamento, en el sentido de lo que señala la vicepresidenta Sepúlveda, que esta es una modificación que regiría solamente hacia el futuro, no hacia atrás, o sea, no se produce este efecto de derogatorio, y además, y también una cuestión que es importante, es que, como habla de normas, también podría, por ejemplo, afectar los protocolos de votación, los protocolos que la mesa ha adoptado de votación tanto en comisión como en pleno, por lo tanto también dejarlo a salvo y vigente. Por lo tanto, yo creo que sería una buena opción incorporar una norma transitoria dentro de la modificación para que no se produzca este efecto. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, estimadas, estimados, creo que estamos con los compromisos. Agradecerles. Señor Bermúdez, también, bueno, lo vamos a poner en consideración, incluir en el mail, que no estoy segura si estaban los 9 escaños en la copia, si no hay que incorporarlo al señor Smock. Y bueno, hacemos esto porque necesitamos avanzar en los tiempos que tenemos, y que agradecemos en nombre de toda la mesa la excelente disposición. Sabrán pronto de nosotras y nosotros vía correos, y pedirles también, que sabemos que es complejo, que los tiempos, los colectivos, pero ojalá estén las observaciones en el tiempo para que al menos Rodrigo Bermúdez tenga espacio para descansar, algo que sea en la tarde, ¿ya? Entonces ahí también apelar a esa consideración también de todas y todos. O sea, sabemos que es difícil, pero no es imposible.
agradecemos de verdad, de todo corazón, la excelente disposición que hay de los distintos colectivos de la convención. Yo lo he dicho públicamente, pero la gente no me cree. Pero es verdad, hay de todos los sectores excelente disposición a conversar, al diálogo y encontrar este tipo de encuentros, o sea, de salidas que van en beneficio de todo el proceso constituyente. Así que eso, que tengan una excelente tarde, un buen fin de semana, que puedan descansar, regalonear con su gente para recargar pilas para el lunes. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Chao. Adiós, que estén bien. Chao, Chao, que que estén estén bien. súper bien, Chao. cuídense. Para ustedes. O traten de cuidarse, que descansen. Chao. Buenas tardes. Hasta luego, señor secretario. Sí, Aguante, nos secretario. comunicamos por teléfono, John. Ya, ok. Vale. Gracias, chiquillos. Se Chao. pasaron. Buenas tardes. Chao, chao. Ya, Alejandro, puede cerrar nomás la reunión. Muchas gracias por todo y espero que grabe esta reunión en la nube para poder tenerla después.